Ahí va. Ahí se está grabando. Bien. Eh, entonces, yo ya veo ahí que planteaban del 10 al 12 del TP1. Estuvimos discutiendo hace un ratito, o bueno, les comenté. Yo sospecho que al no decir nada estarían de acuerdo en hacer los del TP. Igual creo que escuché a alguno que decía que sí. Eh, Más aún Romina, por ejemplo, que nos dice explícitamente del TP. Pero bueno. Entonces, el plan de hoy va a ser ese y también dar un espacio al final para alguna consulta si tienen de cualquier tipo. Entonces, en principio, vamos a remontarnos un poquito más para atrás en el trabajo práctico y vamos a ir, por ejemplo, a la pregunta 7. Ya vamos a llegar de la 10 a la 12, pero me gustaría primero hablar, por ejemplo, de la 7 o de la séptima pregunta, que nos dicen esto. ¿Sí? Nosotros la vez pasada, les comento para los que no estuvieron, estuvimos hablando de los números enteros y también habíamos podido deducir una famosa regla de los signos, que de hecho la tengo a mano, denme un momento, así no tengo que volver a hacerla. El 23 fue. El 23 fue la vez pasada, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y acá teníamos esta famosa regla de signos, que la voy a tomar prestada la vez pasada, ahora se las muestro. Esto de acá. ¿Sí? Saben que esto no nos va a importar para lo que estamos hablando acá, pero la famosa regla de los signos, que si quieren que veamos de nuevo de dónde salía, podemos. Eh, yo les invito por ahí a chusmear el video de la vez pasada, y si les sigue generando duda, lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Pero en principio podríamos por ahora tomarlo como válido, que si tenemos un número positivo que está multiplicándose con otro número positivo, el resultado nos pueda dar positivo. Ese sería el de toda la vida. Después tenemos ya las cosas turbias, ¿no? Que aparezca una multiplicación de un positivo con un negativo que nos da negativo y viceversa, ¿no? Si ponemos positivo con negativo o negativo con positivo. Y después estaba el más turbio todavía, que era negativo con negativo, y que se nos convierte en positivo. La vez pasada habíamos hablado de interpretar a multiplicar por -1 como invertir una flecha. ¿Qué flecha? Bueno, de los números, ¿no? Pensados como flechas. Entonces, si yo tenía la flecha, imagínense las agujas del reloj, ¿no? Si yo las hago girar, no las estoy eh, ensanchando ni achicando, bueno, multiplicar por -1 me la da media vuelta, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el -34, estaríamos pensando en una flecha que va desde el 0 hasta el -34. Si ubicamos los números en una recta, y acá tenemos el 0, y acá el -34. La vez pasada habíamos dicho, bueno, pensemos que esta flecha podría ser la flecha correspondiente al -34. Y si la multiplicábamos por -1, la hace girar media vuelta, ya sea por arriba o por abajo. Si no la ensancho, se me va a convertir en otra flecha, imagínense una verde, que llegue hasta donde, y si no la ensanché ni la achiqué, va a medir lo mismo, va a llegar al 34. O sea que multiplicar por -1 medio que nos, nos desbloqueaba si quieren, la regla esta famosa de los signos. Y acá tenemos el caso turbio, donde agarrábamos un número negativo y lo multiplicábamos por otro número negativo y se nos convertía en un número positivo. O sea, lo que dijimos ahí abajo es que -34 por -1
Esto nos dio igual a 34 si quieren en verde. Positivo. Eso a modo de mini comentario breve de dónde era que salía la regla de los signos, que fue lo último casi que habíamos visto la vez pasada. Pero bueno, también habíamos comentado el significado de ese símbolo. Esta regla lo voy a dejar ahí abajo. De este símbolo de acá. Que es como, fíjense que no es un paréntesis, ¿no? Son como dos barras verticales. ¿Sí? Ah, y Gaby dice justamente en esa actividad número 3 me quedé, no pude avanzar más por cuestión de tiempo. Tal cual. Eh, la actividad número 3, ¿querés decir Gaby la pregunta 7 o cuál actividad? ¿O querés decir la unidad 3? Creo que la unidad 3 querés decir. Porque los ejercicios que decía Romy del 10 al 12 eran de la unidad 3. Ella está en la unidad 3, yo en la 2 todavía. Ah, ok, claro, por eso. Tal cual. Bien, bien. Sí, entonces vamos más o menos. ¿Sí? Todos casi en la misma página, salvo pobre Norma que recién hoy empieza. O quizás alguno más, pero lo que vamos a hablar hoy, Norma, si algo no se llega, saben que es mucho, lo que dijimos recién, lo de la flecha y no sé qué. Pero bueno, por ahora lo podés agarrar con pinzas hasta que veas el video de la vez pasada y digas, ah, bueno, algo de sentido tiene lo que hablan estas personas. Eh, si nosotros nos regimos por esta tabla de acá, bueno, por ahora te invito a tomarla como válida si no se termina de apreciar el significado que le dimos acá con la flecha. Pero bueno, la podemos tomar como válida. Eh, y lo que significaban estas barras verticales, si están acompañando a un número como acá o lo están encerrando como quieran, nos hace una pregunta esto. Lo que nos pregunta esto de acá es lo siguiente. Esto nos pregunta, los puntos, ¿cuánto mide la flecha del menos 34? O sea, ¿cuánto mide? ¿Qué significa cuánto mide? Bueno, que imagínense yo ya la había dibujado la flecha del menos 34, ¿no? Vengo acá abajo. Es esta flecha de acá, la azul, la que apunta para allá. Pero a mí me están preguntando cuánto mide. Y si yo vengo con una cinta métrica o con una regla y pongo ahí sobre la flecha para medir cuánto mide, para ver cuánto mide, valga la redundancia, ¿qué me daría si yo la quisiera medir la longitud? 34. Claro, en la regla no me aparecen los números negativos. Yo me diría 34. Tal cual. Entonces nos da justamente 34, ¿no? Entonces este parece que sí es verdadero. ¿Sí? Había que decidir si era verdadera o falsa la igualdad. ¿Sí? Entonces hay que recuperar qué significa que estén las barras al costado del número. Y pregunta, módulo de 34, ¿cuánto sería entonces? Esa cosa se llama módulo, por cierto. Estas barras así, cuando acompañan a un número, lo decimos verbalmente como módulo de 34. ¿Y cuánto mediría la flecha que va del 0 al 34? ¿Cuánto mide acá? Parece bobo, pero ¿se atreven a decir? 34. También, también, tal cual. O sea que, si ustedes no quieren acordarse de la pregunta, pueden razonarlo de la siguiente forma. Pueden decir, bueno, ¿qué hizo estas barras a los costados de un número? Si el número era negativo, me lo convirtió en positivo. Y si el número era positivo, ¿qué le hizo? No le hizo nada. Entonces, esa es otra forma de recordarlo, si quieren. Lo pueden anotar, tenerlo un costadito, no hace ni falta que lo recuerden, solo sepan qué significa. ¿Sí? Ténganlo escrito en algún lado. Bueno, tranquilamente, no digo que algo literalmente así pueda aparecer en el examen, pero tranquilamente podría. Entonces es bueno tener la definición a mano. Bueno,
Chusmeemos otro ejercicio. La pregunta 8. Acá hay una ensalada frutal de signos. No se asusten cuando lo muestre. Y acá nos pide, este enunciado, indicar cuál de las o cuáles, perdón, cuáles de las siguientes igualdades son verdaderas. Sepan que en el examen no va a haber múltiples opciones correctas, va a haber una única opción correcta, ¿sí? En todas las preguntas que hay, en las 20 preguntas, va a haber una única en cada pregunta. Acá en los ejercicios de las unidades y todo eso, puede aparecer que hayan múltiples opciones correctas. En el examen, sepan eso, va a haber una única. Entonces, este nos viene bien porque nos hace o recuperar o aprender qué significan estos símbolos raros que aparecen acá. ¿Sí? Entonces, nosotros ya estuvimos hablando de alguno que otro de ellos, pero, por ejemplo, este de acá. ¿Qué significa una raíz? Esto se llama una raíz, es como una B corta, ¿sí? Con el techito. Y que adentro tengo un número y encima acá en chiquito me aparezca otro número. Bueno, esto nos invitaba a una pregunta también, ¿no? Alguno, no sé si recuerda la pregunta, pero hablábamos de buscar a alguien, ¿sí? Esto iba a ser igual a alguien. ¿Y qué tenía que cumplir ese alguien es lo que nos importa? ¿Sí? Ese alguien lo que tiene que cumplir es que si lo multiplicamos por sí mismo, la cantidad de veces que se nos indique acá, 3 veces, lo tengo multiplicado consigo mismo 1, 2, 3 veces. Esto nos tiene que dar lo que sea que haya acá adentro. En este caso 64. Y yo les pregunto, ¿conocen a alguien que cumpla eso? ¿Algún número? Que multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 64. Sí, pueden hablar de él. No hace falta que levanten la manito. Vanessa, si querés hablar. Ah, Vanessa dice 16. Bueno, ¿será 16? Lo escribió en el chat. Si sería 16, tendría que cumplir 16 que 16 por 16 por 16 nos dé 64. Pero esto creo que no es así, ¿no? Ya creo que nos fuimos a las nubes. Y creo que no. 16 por 16 solo ya le gana 64. Pedro propone 4, por ejemplo. Estaba en el camino orientado, Vanessa. ¿Sí? Porque ¿de dónde salió un 16? De hacer 4 por 4. Entonces estaba cerca. ¿Sí? Si nosotros ponemos c igual a 4, entonces ¿qué nos queda? 4 por 4 por 4 es igual a 64. Sí, ¿no? 4 veces 4 lo podemos interpretar como sumar 4 veces el número 4. Entonces nos queda 4 y 4, 8 por un lado, y después teníamos otros 2 4 más dando vuelta. Ahí nos queda un 16 por 4. Y bueno, hay muchas formas de pensar esto también. Lo pueden pensar como 16 veces 4 o 4 veces 16. 4 veces 16 es más amigable. Si yo hago 16 más 16 obtengo 32. Y si agarro el otro 32 de haber sumado los otros dos 16, llego a 64. La pueden desarrollar como quieran, pueden usar la calculadora. De hecho, los invito a usarla. Para el momento del examen les va a venir bien y vamos a dedicar clases al uso de la misma. Yo creo que va a venir bien. Eh, pero bueno, traten de usarla más como una herramienta de verificación primero. Al menos ahora en este tiempo que están aprendiendo sobre estos números, sobre estas operaciones. Después introduzcan la calculadora, porque si queremos introducir todo al mismo tiempo no vamos a hacer un poco de lío. Pero bueno, también se pueden animar a usarla
y después ver manualmente, hacer al revés. Bueno, entonces este nos dio 4, pero acá nos dice que supuestamente era igual a menos 4. Entonces este diríamos que es falso, ¿no? Entonces este no sería. ¿Sí? Tendría que habernos dado 4. ¿Sí? Y este de acá, medio raro. Vamos un segundo a este de acá. Vamos a ir primero a atacar todos los que tienen la raíz. Ahora que aprendíamos o estábamos recuperando qué significaba. Raíz cuarta de 81. Esto nos dicen que es 3. ¿Será así? ¿Qué piensan? Si hago 3 por 3 por 3 por 3, ¿me da 81? Fíjense. Hasta acá que tenemos 9, ¿no? 3 por 3, 3 veces 3. Y hasta acá que tenemos 3 veces 9. Tenemos 27 ahí. Y 27 por 3, ¿cuánto me da? 81, ¿no? 3 veces 27, ¿qué sería? Pueden pensarlo como 27 más 27 más 27. ¿Pueden pensarlo como 27 veces 3? Sí. Si quieren sumar 27 veces 3, háganlo. Yo prefiero este de acá. Y la manera amigable para mí de verlo, este de acá, es primero sumar los 20 y después sumar los 7. ¿Eh? Porque cada uno de estos lo podría descomponer yo, ¿no? En 20 más 7. Entonces, tenemos 20, 40, 60 por un lado. Y le tengo que sumar los 7 que dejé colgados, que en este caso son 3, ¿no? Y eso me da 21. Entonces, bueno, este es más amigable de hacer, me da 81. Pueden hacer el algoritmo que ustedes conozcan. Un algoritmo es una serie de pasos. Pueden hacer el famoso 27 por 3 así, como lo deseen. Pueden usar la calculadora. Insisto, no se pretende que se sepa hacer todo esto de memoria, pero sí al menos cómo operar la calculadora, el significado detrás de multiplicar, que significa en realidad sumar, ¿no? Es una forma de abreviar una suma. Y más que nada también estos símbolos raros, ¿no? E interpretarlos. ¿Qué es lo que se nos pide acá? ¿Cómo afirmamos o cómo negamos algo? Eso es lo más importante. En este caso nos preguntaban esto, si era igual a 3. Y bueno, vimos que si hacíamos 3 por 3 por 3, las 4 veces, esto nos da efectivamente 3 de resultado. 81 quiero decir. Entonces sí, este es verdadero. ¿Alguna duda respecto a lo que hicimos ahí para verificar? No, profe, yo entendí bien. Bueno, si lo interpretamos como una pregunta, lo podemos tomar tranquilo y ya el símbolo nos deja de asustar, ¿no? O sea, cada vez que vean ese símbolo piensen, ah, hay una pregunta asociada. O mismo con las barras verticales, ¿no? Entonces, de repente, un símbolo que al principio nos da un miedo por no saber qué era, es ahora transformado en una pregunta. Ahora vamos a ver el otro, el de acá abajo. Este de acá. Y lo voy a poner como pregunta, ¿no? Porque tenemos que decidir si es verdad o es mentira. ¿Y qué les parece? Si hacemos menos 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque acá me están diciendo que aparece 3 veces. ¿Esto nos da menos 8? O sea, ver esta pregunta o ver esta afirmación, esta igualdad,
se traduce en escribir esto de acá. Es como escribir esta pregunta. ¿Y qué les parece? Tenemos que ayudarnos con la regla de los signos, que la tenemos en el otro pizarrón. Ahora la traigo. ¿Dónde la tenemos? La tenemos acá arriba. Esto es lo que nos decía la regla de los signos. ¿Qué opinan? ¿Qué está pasando acá? ¿Es verdadero? Es igual. Sospecha la compañera Norma que quizás sea verdadero. ¿Y qué te hace pensar que sí? Por los signos negativos que usted puso acá abajo, Mm. digo yo, que menos, más menos, que el último que estoy leyendo, es Mm. igual a positivo. Entonces la compañera dijo, bueno, voy a prestar atención en esta fila. Y la compañera ve que un menos con un menos se le transforma en un más. Y acá observó que, en principio, hay dos menos, ¿no? Dando vueltas acá. Es un producto, una multiplicación entre dos números negativos. Y entonces la compañera hizo lo de asociar acá. Y dice, bueno, entre estos dos parece que va a haber un más. Y 2 por 2 le dará 4, ¿no? Y ahora le faltaría entonces multiplicar con este de acá. ¿Sí? Eso es lo que la compañera creo, pensó en su cabeza. Le quedaba el menos 4 por un lado. Si quieren le ponen paréntesis. Si quieren ponen solo para decir, bueno, el resultado de esto me dio esto. Y después le falta multiplicar por el menos 2 que estaba allá, ¿no? Acá. ¿Y esto en qué se transforma? Ahora, ¿cuál renglón miramos? El segundo. El segundo, dice el compañero, ¿no? Miramos este de acá. Tenemos Ah, sí. un positivo con un negativo y se nos Es hace 6. un negativo, ¿no? Y 4 por 2 nos da 8. Incluso acá, si ustedes no recordaban o no tenían a mano la tabla esta o la regla, lo que podían hacer era deducirlo, ¿no? De qué significa 4 veces alguien. 4 veces menos 2. ¿Esto qué es? Es esta cosa sumada consigo mismo 4 veces. O sea, es menos 2. Más menos 2. Más menos 2. Más menos 2. ¿Sí? Bueno, ¿y qué significa debitar 4 veces, imagínense, $2? ¿Cuánto me debitaron en total? Están añadiendo, imagínense, pueden ser débitos, pueden ser descuentos, lo pueden interpretar como quieran, pero al fin y al cabo, si le debitan una vez 2, otra vez 2, otra vez 2 y otra vez 2, en total, ¿cuánto les debitaron? Y 8. 8. Claro, ¿no? En total les debitaron 8. Ahí va. Y coincide con lo que teníamos acá de la famosa reglita, ¿sí? Que de hecho así fue como desciframos en primera instancia qué significaba más por menos. ¿Sí? O sea, lo volvimos a construir. Pero bueno. Eh, entonces este de acá parece que es verdadero, ¿no? Sí. Llegamos a lo que había acá adentro multiplicando menos 2 consigo mismo 3 veces. Entonces este de acá es verdadero. Y ahora nos faltan estos dos bichos raros. ¿Sí? Vamos a encararlos. ¿Qué significa esto? Bueno, tampoco teman. ¿Sí? Fíjense, tenemos un paréntesis, primero y principal. Los paréntesis a nosotros nos hablan de un orden, ¿sí? Pero dentro de este paréntesis parece que no hay ninguna operación a resolver, ¿no? Solo está el menos 5. Pero aparece este 3 chiquito acá. Esto no significa que hay que multiplicar al 3 con el menos 5. Lo que significaba una escritura de este estilo era lo siguiente. Menos 5 elevado a la 3
se dice así, elevado a la. Es una potencia esto. Lo que significa que hay que multiplicar por sí mismo al menos 5 la cantidad de veces que nos indique el exponente o el número chiquito de acá arriba. Le pueden llamar exponente, el índice, como quieran. Lo único que sí importa es que esto es distinto. Lo voy a poner acá un costadito. Esto es distinto de hacer 5 por 3, ¿no? O, bueno, menos 5. Creo que sospechan que va a dar distinto, ¿no? Porque fíjense lo que según la definición nos dice que hay que hacer versus esta cosa de acá. Esta cosa de acá, bueno, aparece un 5 y un 3, pero acá me aparece 3 veces el 5. Yo sospecho que va a ser muy distinto. ¿Sí? Entonces, sepan eso. Si encuentran esto escrito así, no significa esto. ¿Sí? Significa esto de acá. Entonces, ¿esto qué nos terminará dando? Tenemos que de nuevo que acudir a la regla de los signos, ¿no? Entre dos números negativos multiplicados o divididos, se nos hace un positivo, ¿no? O sea que acá vamos a tener un positivo. ¿Y cuánto es 5 por 5? 25. 25, positivo. Si quieren le dejo el más para recordar. ¿Sí? Y esto habría que multiplicarlo por ¿quién? Por menos 5. Menos 5. No hay que olvidarnos del signo. Menos 5. Hay que tener cuidado con eso nomás, ¿sí? Sí. Bueno, y ahora de nuevo. Tenemos un más con un menos. Esto se nos hace un ¿qué? Un menos. O una forma, si quieren, rápida de recordar cómo hacerlo era, si tienen igual signo, me queda positivo el resultado. Si difieren en el signo, me queda un número negativo. En vez de recordar la tabla, pueden recordar eso. En vez de recordar ambas cosas, tengan escrita la tabla a un costado y listo. No se pretende que se memoricen, pero sí que se sepa de dónde sale. ¿Sí? Que no es magia divina, que no es porque decimos que es así, y ya está. Hay una interpretación. Entonces esto nos da 125, ¿no? Si mal no recuerdo. Si junto 5 moneditas de 25 centavos, llego al peso 25. Yo me lo acuerdo así. Y el signo nos queda menos, ¿no? Bueno, pero esto no era exactamente lo que teníamos. Nosotros teníamos un menos delante. Nosotros sabemos que esta parte de acá, esta parte, nos da menos 125. O sea que lo que tenemos es lo siguiente. Voy a dejar ese menos, ¿sí? No lo voy a tocar. Ese menos va a quedar ahí. Por ahora no sabemos qué hacer con ese menos. Pero lo que sí sabemos es cuánto da esto de acá. Esto de acá se nos traduce en menos 125. O sea que, ¿qué escribo? ¿Menos 125? Bueno, para ser más amigables, yo les recomiendo escribir el resultado de lo que sea que les da la operación acá entre paréntesis, ¿sí? Pero seguimos con un problema, porque ¿qué corno significa menos menos? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Alguno se atreve a decir qué podría ser? «125 positivo», propone Juan Carlos, lo había escrito en el chat. Bueno, 125 positivo, no sé si hablas de lo que tenemos ahora, Juan. Perdón. Juan también preguntaba sobre la raíz cúbica del mismo ejemplo. Me recolgué con la pregunta, perdón. Era de la raíz. Claro. El compañero pregunta sobre la raíz cúbica. Cuando él habla de raíz cúbica. Sí. Acá me figura el de 360 al 21. Pero a mí me mandaron 360 al 26. Vanessa, no sé si estás hablando para la clase pero o... acá tampoco está. Está bien, pero acá te figura cuando te entró, no es. Ahí va. Bueno,
Perdón por la intervención, pero creo que le estaban hablando de algo privado a Vanessa. Entonces tuve que silenciar. Bien. Igual si necesitan o quieren decir algo, por favor, siéntanse libres de desmutear y hablar. Y Juan decía en el anterior ejemplo, claro, que era este de acá. Sí, esto lo podemos pensar como la raíz cúbica. ¿Sí? Es parecido cuando tenemos una potencia que dice elevar a la 3, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Porque acá estamos hablando de un 3 acá y estamos hablando de un 3 acá. O sea, va a haber algo que aparece 3 veces multiplicado por sí mismo, sí. El tema es que es distinto tener esta raíz con el índice 3 que si esto estuviese elevado a la 3. ¿Sí? O sea, no estamos diciendo que raíz cúbica de menos 8, no estamos diciendo que es lo mismo que menos 8 elevado a la 3, ¿no? No es lo mismo. No estamos diciendo eso. Esta cosa se desarrolla por su cuenta, que significa 3 veces este menos 8 multiplicado. Y por este lado, la pregunta que se nos hace es, hay que hallar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé menos 8. ¿Sí? Son dos cosas distintas, pero es parecido, ¿no? Lo que hay que hacer. No sé si cubrí lo que querías preguntar respecto a eso. Bien. Entonces, volviendo acá, nos faltaría terminar de interpretar qué significa menos alguien. ¿Sí? Bueno, resulta ser que no es tan complicado, porque nosotros las otras clases habíamos visto, y lo volvemos a ver ahora, que si nosotros teníamos, por ejemplo, menos 4, ¿esto de dónde pudo haber salido? Bueno, esto pudo haber salido de haber hecho lo siguiente. De haber agarrado a la flecha del 4 y dar la media vuelta. ¿No? O sea, si yo tengo la flecha que parte del 0 y llega al 4 y la doy media vuelta, ¿que cómo hago eso? Multiplico por menos 1. Se me transforma en la flecha verde. No la ensanché, no la achiqué a la flecha. Entonces me cae en el menos 4. ¿Sí? Entonces, bueno, el menos 4, si quieren en verde, lo tenía de este lado. ¿Y cómo obtuve este menos 4? Y a la flecha del 4 da la media vuelta. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparezca un menos molesto, adelante de lo que sea, lo podemos reinterpretar como que hay un menos 1 que multiplica. ¿Sí? ¿A quién? Bueno, en este caso al 4. ¿Sí? Entonces, si aparece un menos adelante de alguien, lo podemos reinterpretar como eso. Y esto nos destraba lo que teníamos acá adentro, ¿no? Acá arriba, quiero decir. Porque ahora menos 125, esto lo podemos reinterpretar como menos 1 por menos 125. Y ahora tenemos la regla de los signos que nos dice, bueno, menos con menos es un más. Y ahí llegamos al 125 positivo que se había mencionado en el chat. ¿Sí? Es quizás un poco confuso esto de los menos que andan dando vuelta, pero si encuentran un menos enfrente de un paréntesis, o incluso enfrente de un número, lo pueden reinterpretar como el número multiplicado por menos 1. ¿Sí? Si quieren, lo anotan como algo que ustedes pueden usar, que sale de pensar a los números como flechas, ¿no? Esto que vimos acá. Profe, le consulto. Sí. ¿Siempre tiene que ser multiplicado por 1 en toda situación? Por ejemplo, Un ejemplo, decime. Sí. claro, por ejemplo, póngale que esté menos 10, menos 10. Y siempre Menos 10. después, claro, acá como está el primero el ejemplo de acá, menos 4 es igual, bueno, puso el 4 usted al lado, ¿no? Bueno, y acá pongo un 10, ¿no? Ajá. Y ahora Siempre, que... claro, siempre después vas
multiplicado, siempre es el 1 que siempre se multiplica, siempre es el 1, quiero decir. Claro, O no, hay, porque nosotros interpretamos a esta acción, si querés, de dar ah, media vuelta a la flecha, como sí, multiplicar por -1. ¿Sí? listo, sí, ¿Qué me entendí. significa? Y de hecho, si no te convenzo con esta idea de dar media vuelta a la flecha, te invito a pensarlo de otra forma. Ujú. Te invito a pensarlo así. ¿Qué significa 10 veces -1? Ah, Bueno, tenemos -1 más -1 más... Bueno, ¿y cuántas veces aparece? sí, 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 sí. 10 veces, ¿no? Ujú, Entonces, como aparece 10 veces, nos debitaron un total de 10. ujú, ¿Sí? Entonces, lo podemos pensar como querramos. Siempre vamos a llegar a lo mismo. tal cual. Listo, listo. Siempre y cuando tenga algún sustento lógico, quiero decir. La matemática Sí, está basada en la lógica, entonces, si hacemos cosas lógicas, normalmente va a estar todo bien. Si hacemos algo que no es tan lógico, bueno, no vamos a llegar al lugar correcto. Pero, eh, como lo quieran pensar, ¿sí? Si ustedes tienen un número negativo, entonces lo pueden pensar como el número, sin el menos delante, pero que está siendo dado media vuelta con el -1, ¿no? Pensado como flecha. listo. Y acá nos viene re bien, porque nos quedaba esta cosa rarísima, que no sabe, en principio no sabíamos ni qué era. Bueno, pero ahora pensando que si hay un menos adelante de algo, no importa quién es ese algo, lo puedo pensar como ese -1, ¿no? O sea, este menos lo puedo pensar como este -1 de acá, que está multiplicando. ¿Sí? Y ahí sí, ya podemos usar la regla de los signos. O simplemente pueden decir, bueno, me imagino que acá hay un por, tengo menos por menos es un más. Como quieran. Tienen la libertad de hacerlo. Yo me convenzo más con transformarlo en esto, ¿no? Pero sepan que también sería válido. Sí. Hay una forma incluso coloquial de descifrar qué significa esto. Que significaría que me debiten una deuda, bueno, que me reincorporen, ¿no? Que tenga algo a favor. Bueno, si me reincorporan una deuda de 125 o un débito de 125 es que me dieron 125 a favor. Como quieran. ¿Sí? Bien. No sé si quedó alguna duda respecto a eso, seguro va a surgir más adelante. Yo les invito por ahí a terminar, porque faltaba uno, ¿no? Y en principio este sabemos que es falso, ¿no? Porque fíjense, acá nos decían -125. Y nosotros llegamos a que era 125 pero positivo. Entonces, este no. ¿Sí? El que les queda de tarea a ustedes, si quieren hacer, este de acá. ¿Sí? Y les pongo pendiente. Me gustaría continuar. A ver. Vamos. Podríamos hablar entonces ya de los números racionales. No sé qué les parece. ¿Quieren que introduzcamos los racionales? Tenemos más o menos media hora para hacerlo y creo que alcanza. Sí, vamos pues. Sí, sí, no hay problema, pues. Bueno, entonces. Bueno, y antes que me olvide también les quería comentar. Mañana, no sé si lo llegaron a ver en la página, pero no va a estar la consultoría mía porque tenemos reunión de equipo de matemática, de los docentes, de los profes. Entonces, bueno, eh, nos veremos recién el martes de la semana que viene. Pero bueno, sepan que tienen los videos disponibles, no solo de las consultorías pasadas, de este periodo, sino que de otros periodos. Yo les invito a que lo chusmeen, ¿no? Ya que mañana no vamos a tener otra reunión. No significa que salteemos temas ni nada por el estilo, vamos a seguir con lo que veníamos. Pero bueno, yo les invito a tratar de avanzar por su cuenta, ¿sí? Lo más que puedan. ¿Sí? Y traigan consultas puntuales también. Pero bueno, por las dudas les quería comentar eso. Y bueno, también otro profe, si también daba una consultoría en esa franja horaria o cercana, bueno, también va a haber cancelado mañana la consultoría. Bien, entonces,
hablemos de la unidad 3. Voy a ponerlo con el 3 nuestro, no los números romanos. Y esta nos habla de los números racionales. Y los números racionales son fracciones, ¿sí? Las fracciones por ahí las habrán escuchado en alguna receta, ¿sí? De cocina o lo que sea, donde les dicen pongan media cucharada. ¿Y cómo aparece escrito media cucharada? Y aparece así, por ejemplo, para hablar de media cucharada, o aparece así, o también podemos pensar que a una cucharada, si quieren, la estamos partiendo en dos partes iguales, ¿sí? Es 1 dividido 2, ¿sí? Estamos agarrando una cantidad y la queremos distribuir en dos partes iguales. Estas tres expresiones son representantes de un mismo número, ¿sí? ¿Por qué digo representantes? Bueno, porque estamos usando dos números ahí para hablar de un único número. Son representantes de un número. ¿Se les ocurre de qué número? ¿Qué es un medio? Otra forma de decir un medio. O la mitad. ¿Se les ocurre? Que no sea algo que está escrito ahí. Por ejemplo, si teníamos 50 centavos. ¿Cuánto tenemos de un peso? Saben que ya no existen las monedas de 50, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos de un peso si tenemos 50 centavos? 5. ¿Tenemos 5 pesos? Si No. tenemos... Si tenemos 50 centavos, Ajá. ¿qué nos representa del peso? ¿Cuánto es respecto al peso, a un peso? Si junto dos monedas de 50 centavos, llego al peso, ¿no? Ah, sí. Y si tengo una sola, entonces ¿cuánto tengo del peso? La mitad, medio. La mitad. Y también Sí. podríamos decir 0,50, Sí, tal ¿no? cual. Entonces, 0,50 es el número que se está representando acá, o 0,5 en realidad. Podemos poner 0,50, 0,500, 0,5000, pero en realidad todos estos están hablando del 0,5. ¿Sí? Son el mismo número. Es igual a 0,50. Es igual 0,500. Y esto me gusta escribirlo así para que se vea que en realidad todo esto es lo mismo. ¿Sí? No es que acá tenemos más que acá. No es que acá tenemos más que acá. Es el mismo número. ¿Sí? Cambiaría si nosotros hacemos algo así, ¿no? 0,05. Ahí tenemos un número más pequeño, ¿sí?, que el anterior. Acá tendríamos 5 centavos. ¿Sí? Pensando en que 1,0 es el peso. Entonces, bueno, esta escritura, el 0,5, ustedes la pueden obtener de hacer a la vieja usanza si quieren. No pretendemos que lo hagan, pero podrían si quieren. De hacer la división. Si hacemos 1 dividido entre 2, ¿qué nos da? Bueno, algo así hacían, ¿no? O por ahí lo hacían con el símbolo al revés. Algunos sé que lo hacen así. No sé cómo lo habrán conocido, si es que alguna vez lo vieron. Pero bueno, es una serie de pasos, esto que estoy escribiendo acá. Es el inicio de una serie de pasos para lograr hacer una división. Bueno, y lo que nos decía este procedimiento, que de nuevo, no pretendemos que lo sepan, pero si quieren indagarlo, es un algoritmo llamado de división. Y nos dice que tenemos que agarrar al primer número que aparezca acá del lado izquierdo y fijarnos si es más grande o más pequeño que el número que está dividiendo. En este caso es más pequeño. Entonces no podemos empezar. Al no poder empezar, lo que nos decía
el algoritmo es, bueno, debe usted entonces poner un 0, y ahí añado un 0. Ahora sí puedo agarrar este 10, y este 10 es más grande que el 2. Y ahora me pregunto, ¿qué número puedo poner acá de forma que multiplicado por el 2 me acerque lo más posible al 10, por debajo? Bueno, o igual al 10. Si pongo un 5, me da justo 10. 5 por 2 me da 10. Y ahora el algoritmo o los pasos que me decían que había que hacer era restar este número con lo que sea que me queda acá. En este caso, 10 menos 10 me da 0. Y esto de acá, si fuese distinto de 0, continuaba la serie de pasos. En este caso, concluye. Este es el resto, ¿sí? Bueno, pero ¿qué significa todo esto? Que lo que nosotros obtenemos de hacer 2 veces 0,5, esto nos da 1. ¿Sí? Si juntamos 50 centavos y 50 centavos, obtenemos el peso, ¿no? O sea, esto es 0,5 más 0,5. Bueno, eso a modo de pequeño pantallazo o recordatorio de lo que quizás alguna vez se habrá visto, ¿no? No se pretende que se sepa de memoria. Lo que sí nos interesa saber es otra cosa, y son los distintos representantes que puede tener un número. ¿Por qué lo digo? Bueno, miren lo siguiente. Tenemos una tarta, y la parto al medio. Y pinto todo esto, y me voy a llevar esta parte. ¿Cuánto me llevé de la tarta? Media. La mitad. Media torta, sí. Bueno, entonces visualmente acá podríamos tener representado un medio, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si yo duplico la cantidad de divisiones que le hice a la tarta? O sea, si antes tenía una división y duplico la cantidad de divisiones, ¿cuántas tengo? Voy a tener 4, ¿no? Y ahora pregunta, si yo quisiera agarrar todo esto de acá, ¿cuánto estoy teniendo de la tarta? A grosso modo. Sigo teniendo la mitad, ¿no? Pero ahora, ¿en cuántas partes está dividida la tarta? En 4. En 4. O sea que de 4 pedacitos que había, ¿cuántos me llevé? 2. 2, ¿no? Y seguimos teniendo la misma cantidad de tarta. O sea que este de acá y este de acá son representantes del mismo número, ¿sí? Se llaman fracciones equivalentes. Voy a hacerlo de este lado, mira. Así me queda más ordenado. Ahí. Ahí me gusta más. Lo voy a escribir en el medio. Estos dos de acá son fracciones equivalentes, ¿sí? Representan el mismo número. La misma cantidad, si quieren. Representan el mismo número. ¿Y cómo fue que lo obtuvimos? Bueno, yo medio que lo comentaba mientras lo hacía. Dije, tuve que duplicar la cantidad de cortes que había. Si antes tenía un corte y lo duplico, bueno, voy a tener otro corte más. Dupliqué la cantidad de cortes que había. Y al mismo tiempo dupliqué la cantidad de cachitos que agarré de la tarta, ¿no? Antes agarré uno. Y del lado derecho tuve que agarrar 2 para seguir teniendo la misma cantidad. Tuve que duplicar también la cantidad de cachitos que agarré. Eso es crucial. O sea, un medio es igual a 2/4. ¿Y qué hice yo? Dupliqué la cantidad de divisiones y dupliqué la cantidad de cachitos. 1 por 2 me da 2. 2 por 2 me da 4. Esta es una forma de amplificar una fracción, se dice. Esta es una forma de hallar fracciones equivalentes
amplificándolas. Bueno, ¿qué significa amplificarlas? Bueno, lo pueden interpretar como que los números que están involucrados se están haciendo más grandes, ¿no? Pasé de tener un 1 a tener un 2 y pasé de tener un 2 a tener un 4. Bueno, y pregunta, ¿se les ocurre otra fracción equivalente? ¿Otra forma de cortar la tarta y agarrar distinta cantidad de pedacitos para que nos dé la mitad también? ¿Se les ocurre? ¿Cómo hacemos? ¿En cuántos pedacitos quieren cortar la tarta? Atrévanse, ¿eh? Digan un número. Queremos llegar a tener la mitad de la tarta, ¿no? La próxima sería 4/8. 4/8, dice un compañero. Lo escuché bajito, pero lo escuché. ¿Y cómo haríamos? Números pares infinitos, dice Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos se va a cortarla en pequeñas fetitas que no sé si nos van a saciar, Juan Carlos. Pero tal cual. Lo que el compañero propone es cortarla en una cantidad par de veces. ¿Qué significa una cantidad par? Que sea múltiplo de 2. ¿Sí? Eso es lo que el compañero dice recién. Pero bueno, vamos a ir no tan ambicioso y vamos a cortar fetas que podamos comer. Entonces, si tenemos la mitad de acá y duplico la cantidad de cortes, bueno, voy a tener acá. Y si duplico una vez más la cantidad de cortes que hay, ¿cuánto voy a tener? Y lo que proponía un compañero, ¿no? Que era 8. O sea, ¿qué significa esto? A cada uno de estos 4 pedacitos lo parto al medio, ¿no? Y ahí voy a tener 8 pedacitos en total. Si yo añado un corte acá, un corte acá, un corte acá. Saben que son medio chuecos mis cortes, pero imagínense que estaba bien hecho. Acá tenemos 8 cortes ahora. 8 pedacitos. ¿Sí? Entonces, si agarramos la mitad de la tarta, ¿cuántos cachitos tuve que llevarme? Y de los 8, me tuve que llevar 4. ¿Sí? Bueno, y entonces un medio es igual a 2 cuartos, y a su vez es igual a 4 octavos. ¿Mm? Entonces, para pasar de acá a acá, habíamos hecho que multiplicar por 2, tanto arriba como abajo, al numerador y al denominador. Se llaman así. Ahora lo escribimos. ¿Sí? Pero se ve esta idea. Bueno, siempre podría entonces multiplicar o por 2, o por 3, o por 4, siempre y cuando haga lo mismo a la cantidad de divisiones que haya. ¿Sí? Y a la cantidad de cachitos que yo agarro, voy a obtener una fracción equivalente. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser duplicar, podría ser triplicar, podría ser cuadruplicar, podría ser quintuplicar. ¿Sí? Lo que sí tiene que estar esta relación. ¿Sí? Si yo quintuplico la cantidad de cortes que le hago, tengo que quintuplicar la cantidad de cachitos que agarré también, para seguir teniendo una cantidad o una fracción equivalente. Entonces, em, bueno, eso por un lado. Y habría que preguntarnos entonces, quizás, ¿qué pasa al revés? O sea, si yo tengo una cierta cantidad, imagínense así, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cortes. ¿Sí? Y yo les voy a decir, bueno, de estos voy a tener pintado hasta acá. ¿Cuántos tengo? Bueno, de los 9 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Y cómo sería al revés?
¿Hay una forma de hallar una fracción que sea equivalente pero que tenga números más pequeños asociados? O sea, ¿podré representar esa cantidad que está pintada ahí con números más chicos en vez de 6 y 9? ¿Qué les parece? Con el 3. Mm, La compañera dice el 3 y quizás sospecha visualmente lo que estoy marcando en rojo. ¿Qué parece que tengo acá? Tengo la tarta cortada en 3 partes iguales, ¿no? Ujú. Y bueno, de las 3 partes iguales, a grosso modo, ¿cuántas agarré? Es 6. De las 3 partes. Fíjense, yo le estaría diciendo, tengo una parte acá, otra parte acá y otra parte acá. Tengo el símbolo de la paz, ¿no? Agarré 2 de ellos, a grosso modo. ¿Sí? Si yo pinto en rojo ahora, este de acá y este de acá, sigo teniendo lo mismo. Lo azul y lo rojo son la misma cantidad, ¿no? No sé si lo llegan a apreciar. ¿Se ve lo que estamos diciendo ahí? Sí, sí. Bueno, no sé lo demás. Juan Carlos propone 6 sobre 3. Bueno, vamos a preguntarnos si sería igual a 6 sobre 3. Ahora lo vemos. Lo que sí podemos decir es que si tenemos 3 partes, ¿sí? Si tenemos 3 partes y yo agarro ¿cuántas? 2 de ellas, parece ser que tenemos la misma cantidad, ¿no? Lo que pintaría en rojo es lo mismo que lo que pinté en azul. Bueno, ¿y será equivalente a decir que tenemos de 3 cortes 6 de ellos? Me parece que acá tenemos más de una tarta, ¿no, Juan Carlos? ¿Los demás ven que ahí tendríamos más de una tarta? ¿Qué significa 6 sobre 3? Esto de acá, recuerden que lo podemos interpretar como 6 dividido 3, ¿sí? Entonces, si dudan, aférrense a que lo pueden pensar así. Y ustedes, si tienen 6 cajas para distribuir entre 3 mesas, ¿cuántas ponen en cada mesa? 2. 2, ¿no? Bueno, pero 2, esto ya es una cantidad más grande que 1, ¿no? Nosotros teníamos una tarta y teníamos menos de una tarta, ¿no? En las fracciones que estábamos agarrando, en los cachitos. Esto de acá, lo que nos dice como fracción, ¿sí? Es lo siguiente. Nos dice que si hay cachitos o terceras partes, tenemos 6 de ellas. O sea, esto lo que nos dice es, ya no vamos a tener una tarta, vamos a tener 2 tartas. Que están partidas en 3 partes. ¿Y qué tengo? Bueno, tengo 6 de esas terceras partes. Estamos hablando de que a la unidad, a la tarta, la estamos cortando en 3 partes iguales. Y para poder agarrar 6 de esos cachos, bueno, voy a necesitar otra tarta. Entonces, tendría que pintar este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, ¿sí? O sea, este 6 de 3 significaría agarrar este de acá y añadirlo a este de acá. ¿Se llega a apreciar, Juan, lo que significaría? Y la diferencia que había con lo que estábamos haciendo nosotros, ¿se llega a ver esto? Si hace ruido, podés partir de que sería 6 dividido 3 y que nos da 2. Y eso difiere de hacer 2 dividido 3, ¿no? Por ejemplo, o de 6 dividido 9. 6 dividido 9 nos va a dar distinto que 2, ¿no? Sospecho. A los demás no sé si los convencí con lo que representaría esto de acá, pensado como las tartas. Estaremos hablando de exceder, ¿no? Una tarta. Si tenemos terceras partes y agarramos 6, bueno, si juntamos 3 terceras partes tenemos una tarta.
Y si juntamos 3 más, tenemos la otra tarta. ¿Sí? Esto es la unidad, si quieren. Y a este 1 lo podemos escribir como de 3 partes, tenemos las 3, ¿no? Creo que ahí, con esa escritura, más o menos, igual no se pretende que ahora ya salga todo, pero es una primera aproximación, ¿sí? Una posible interpretación de las fracciones. Pero lo que me gustaría, lo que sí, Norma, voy a pedir si no estamos diciendo nada de silenciar el micrófono, porque se escucha de fondo y no sé si hay algo privado que no querés que se escuche, pero bueno. Igual en cualquier momento, si necesitas, querés o si alguien quiere también hablar, intervenir, siéntase libre. Eh, lo que me gustaría chusmear ahora es la relación entre estas dos, que parecen ser lo mismo, ¿no? Entre el 2 tercios y el 6 novenos. Bueno, ¿cómo partimos nosotros del 6 novenos? Y llegamos a que sería igual a 2 tercios. Bueno, ¿cómo partí de un 6 y obtuve un 2? ¿Y cómo partí de un 9 y obtuve un 3? ¿Qué hice acá? Por la división, dice Juan. En vez de da 0,6, dice. Bueno, ese es el 2 tercios, ¿no? Tal cual, bueno. Él se había quedado pensando en que esto nos da 0,6. ¿Sí? Y de hecho nos da 0,6 periódico. Este arquito que le pongo acá arriba significa que en realidad es 0,666 y sigue eternamente, ¿sí? Pero bueno. Y si uno hace la división, acá, de 6 con 9, les va a dar lo mismo, ¿sí? Justamente estamos diciendo que son fracciones equivalentes, pero quisiera ver el por qué. Y el por qué, no sé si Juan Carlos decía por la división, pero ¿qué pasa si yo quito 3 divisiones? O sea, si me deshago de 3 divisiones. De manera proporcional. O sea, si yo parto el 9 entre 3, ¿sí? Me quedarían 3, ¿no? 9 dividido 3 me da 3. Y 6 dividido 3 me da un 2. O sea, estoy, en vez de aumentando de forma proporcional, o duplicando, o triplicando, o quintuplicando, la cantidad de divisiones que haya y la cantidad de pedacitos que agarré, acá estaría haciendo como al revés, ¿no? Estaría quitando de forma proporcional. Si quito 3 divisiones, a lo largo de todos los cachitos, tengo que quedarme con la tercera parte de los cachitos que tenía. Y tal cual, ¿no? Si me quedo con la tercera parte de los cachitos que tenía, la tercera parte de 6 va a ser 2, ¿no? Justamente, la tercera parte de 6 es 2. 6 lo podemos pensar como 2 más 2 más 2. La tercera parte sería un 2. ¿Se ve eso? Si no se llega a apreciar, pueden quedarse con esta idea de tanto al numerador como al denominador, si le hacemos la misma operación, ¿sí? Nos va a quedar una fracción equivalente, ya sea multiplicando o dividiendo por algún número. Hay un problema, nada más, y es el siguiente. Yo podría de nuevo ahora dividir por 3 de nuevo. Tanto al numerador como al denominador. Y 3 dividido 3 me va a dar 1. ¿Sí? Pero 2 dividido 3 no me va a dar un número entero, ¿no? Y ahí es donde tenemos el problema. Cuando ya no podemos continuar poniendo un número entero, que no nos dé con parte decimal, ¿no? 0,6, lo que decimos es que
encontramos una fracción irreducible. ¿Sí? Este proceso se llama reducir una fracción. ¿Sí? Hacer que los números involucrados se hagan cada vez más pequeños hasta que no podemos más. ¿Sí? Voy a escribir eso. Este proceso se llama reducir. Upa. Reducir una fracción. O simplificarla. Lo pueden llamar como quieran. Y lo que también deducimos de acá es que 2/3 es una fracción irreducible. No podemos seguir, ¿no? Justamente porque en el numerador nos está quedando algo que no es un número entero. Si nosotros cuando hablamos de las fracciones, no lo dije, pero lo que buscamos es que tanto en el numerador como en el denominador nos queden números enteros. No buscamos que nos quede con coma. ¿Sí? O sea, ustedes podrían escribir esto de acá, pero no sería una fracción. ¿Sí? Nosotros como fracción entendemos a un número entero con la barra en el medio con otro número entero acá abajo. ¿Sí? De tantas partes agarramos esta cantidad. ¿Sí? Entonces, más o menos, esta idea de amplificar y reducir fracciones, hallar fracciones equivalentes, nos desbloquea todo. Todo lo que es la unidad 3. En particular me gustaría mostrarles qué significa sumar fracciones, ¿no? Si yo dijera, tengo un cuarto. Lo voy a hacer en otro pizarrón. Y lo quiero sumar con un cuarto. Bueno, ¿cuántos cuartos tengo? Tengo un cuarto de chocolate. ¿Cómo? 2/8 ¿2 octavos? o no. ¿Se me transformaron en octavos? Yo te doy un cuarto de chocolate. Y te doy otro cuarto de chocolate más. ¿Cuántos cuartos del chocolate tenés? Imagínate, tenés la barra de chocolate. La partimos en 4 partes iguales. Te dije, bueno, te doy primero esta y después te doy esta. ¿Cuántos tenés? De las 4 partes, ¿cuántas tenés? 2 partes. Tenés una acá y otra acá, ¿no? Sí. ¿Te atreves a decir que tendríamos 2 de las 4? No. Convertirlo en 8 partes era añadir cantidad de subdivisiones. Sí, ¿Sí? acá había que sumar. Acá estábamos tratando de ver si yo te daba una parte y otra parte, en total cuánto tenés respecto a la barra de chocolate, ¿no? Bueno, por ahí no, al principio cuesta interpretarlo, pero con algo visual de este estilo, más o menos lo piloteamos. El problema surge cuando queremos mezclar cosas raras como un cuarto con un tercio. O por ejemplo con un medio. Y ahí no sabemos ni qué hacer, ¿no? Porque acá tenemos cuartos y acá tenemos medios. O sea, un cuarto, ¿qué sería? Tengo la barra de chocolate partida en 4 partes, pinto uno. ¿Y acá qué tengo? Y tengo la barra de chocolate partida al medio, ¿sí? Y agarro la mitad. Bueno, pero ¿cómo combino estas cosas? ¿En qué hablo? ¿En cuartos? ¿En medios? ¿En qué hablo? Conviene recordar a quién sería equivalente esta fracción. Nosotros habíamos descubierto a quién era equivalente. Si duplicábamos la cantidad de divisiones y duplicábamos la cantidad de partes que agarrábamos, ¿qué nos daba? Lo podemos chusmear en el pizarrón anterior. Lo tenemos por acá. Acá, ¿no? Dijimos, bueno, si duplicamos la cantidad de divisiones,
tenemos que agarrar el doble de cachitos que agarramos antes. Si antes agarré un cachito, este de acá grande, ahora tuve que agarrar este cachito de acá y este cachito de acá. O sea, un medio y 2/4 equivalían eran dos representantes del mismo número, ¿no? Decir que tenés la mitad de algo, o que si tenés esa cosa en 4 partes y agarrás 2, es lo mismo. Entonces, ¿por qué nos sirve eso? Y porque ahora es más fácil de interpretar la suma, ¿no? Estamos hablando ahora de cuartas partes. Y ahora sí las podemos acoplar, si quieren. Ahora sí podemos poner una al lado de la otra. Y tal cual, ¿no? Si yo dijera, tengo 2, 3, bueno, tengo más o menos de igual dimensión. Me tiene que quedar, me está quedando horrible. Ahí va. Imagínense que estos cachitos son todos iguales en el largo. Y yo digo, bueno, tengo un cuarto. Lo pinto ahí. Y ahora le quiero añadir 2/4 más. Bueno, se los añado. Lo voy a pintar en azul mejor. Este de acá sería 2/4. Bueno, de todos los cuartos que había acá, ¿cuántos tengo? ¿Tengo los 4? No llegué a tener los 4, ¿no? Me falta este último. Tengo el primero de acá y los otros 2 de acá. O sea, pude obtener 3 de los 4 que había. Bueno, entonces, con poder aplicar fracciones equivalentes, ya pueden descifrar qué significa sumar o restar fracciones, ¿sí? Cualesquiera sean. Hay una pequeña sutileza nada más, que tiene que ver con, por ejemplo, lo siguiente. ¿Y acá? Acá está complicado, ¿no? ¿Por qué digo que está complicado ahí? Un medio era la media tarta, ¿no? Tenemos algo así. Pero una tercera parte de tarta, ¿cómo la miro? Y la miro como algo así, ¿no? Esta sería esta y esta sería esta. Bueno, las podría acoplar, más o menos. ¿Y esto qué me daría? Y me daría algo así. Y si le pego el cacho ese ahí, me queda algo así. O sea, no llego a tener la tarta entera. Pero no sabemos ni cómo expresarlo. ¿Cómo lo podríamos expresar esto? Bueno, no va a alcanzar acá en este caso con hallar una fracción equivalente, por ejemplo, a un medio o a un tercio. Vamos a tener que hallar fracciones equivalentes de las dos. Una cantidad de divisiones de la tarta que sea amigable con esta primera fracción y con esta otra. ¿Sí? O sea, hay un pequeño truco, si lo quieren. Lo vamos a ver bien más en detalle la vez que viene, ya nos estamos quedando corto de tiempo. Pero al menos se los comento para que puedan hacer los ejercicios. Y se trata de, para encontrar fácilmente una cantidad de subdivisiones que nos sirvan acá para hablar del resultado, alcanza con multiplicar los denominadores de las fracciones. Entonces, vamos a hablar de sextos. Ya vamos a descifrar por qué, quizás alguno lo intuya, quizás no. No se pretende que lo intuyan. Pero, si pensamos en sextos, bueno, ¿cuántos sextos tengo que agarrar para tener una tercera parte? Si yo tengo sextos, o sea, tengo así, así y así. Ahí tengo sextos, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos de estos tengo que agarrar para tener una tercera parte de la tarta? O sea, para tener esto de acá. Tengo que agarrar 2, ¿no? No sé si lo llegan a ver. Tendría que agarrar este de acá y tendría que agarrar este de acá. Entonces, acá tengo que poner el 2, ¿no?
¿Y qué hice yo? Bueno, lo que habíamos estado charlando, multipliqué por 2, tanto al numerador como al denominador, ¿sí? O sea, amplifiqué la fracción. Y acá lo mismo, pero multipliqué por otro número, ¿no? ¿Cómo partí de un 2 y obtuve un 6? Esto lo voy a sacar porque está molestando. Ahí va. Bueno, podría pensar que tripliqué la cantidad, ¿no?, de divisiones que había. Y acá, entonces voy a tener que haber triplicado la cantidad de cachitos que agarré. 1 por 3 me da 3. Y tal cual, decir que de 6 partes tenemos 3 es lo mismo que decir tenés la mitad. ¿Sí? Si dudan de eso, pueden hacer la división. Hagan 3 dividido 6 y van a ver que les da el mismo número que si hacen 1 dividido 2. Esa es la forma de verificar si ustedes quieren, cuando encuentran una fracción que creen que es equivalente, pero no están del todo seguros. Para asegurarse, hagan lo que proponía Juan Carlos, que era la división. ¿Sí? Agarren al 1 y lo dividen con 3, y fíjense si les da lo mismo que haber hecho 2 dividido 6. ¿Sí? Si duda. Pero bueno, acá los podemos acoplar, ¿no? Porque estamos hablando de sextas partes. ¿Sí? Bueno, tenemos 2 de esas 6 y le sumamos 3 más. ¿Cuántas tenemos? 9. Tenemos 2 de las 6 y le añadimos 3 más. Sé que estamos yendo rápido, pero imagínense, yo tengo, ahora pensemos en una barra, ¿no? Tenemos, y de hecho, lo tenemos pintado acá, voy a usar el que usamos ahí. Tenemos pintadas 2, ¿no?, de las 6. Y le añado 3 más. Las 3 más que le voy a añadir lo voy a pintar en verde, así se distingue. Añado estas 3 más. ¿Cuántas tengo en total de las 6? 5. 5, ¿no? O sea que estas dos fracciones era medio molesta el hacer la suma, porque tuvimos que hallar fracciones equivalentes de las dos. ¿Sí? Y el pequeño truquito acá era, bueno, agarrar un múltiplo que sea de el 3 y del 2. Y el primero que se me ocurre es 3 por 2. ¿Sí? 6. Eso lo pueden aplicar con cualesquiera sean las fracciones que quieran o sumar o restar. Y esto que estamos viendo acá va a servir para el ejercicio 10 que preguntaba la compañera, y para el 11 y para el 12. ¿Sí? Así que con esto al menos cubrimos eso que quería atacar la compañera. ¿Quién era? Era Romina. Yo, profe. Sí. Romy, esto que estuvimos viendo te va a servir para atacar esos ejercicios. Lo que sí nos faltaría ver entonces la vez que viene es qué pasa con multiplicación de fracciones y división de fracciones. ¿Sí? Yo quería ver si podíamos llegar a darlo hoy todo, pero ya por tiempo no llegamos. Pero los invito a revisar esto. ¿Sí? Les quiero dar un momento igual ahora para que me hagan preguntas de lo que sea. No sé si tienen sobre esto de acá o sobre algo que hayan estado haciendo. Y con eso sí redondeamos por hoy. A mí me quedó claro, bastante claro. Bueno, me alegra. Porque había mucho silencio. Cuando hay mucho silencio uno se preocupa. No, a mí también me quedó claro. Y pido disculpas porque mi nene estaba jugando los jueguitos, por eso. No pasa nada, gente. Estamos todos inmersos en la vida, sea donde sea que estén. Me ha pasado que había gente que estaba escuchando la clase en el banco. No sé cómo le dejaron tener el celular abierto en el banco, pero bueno. Estaba desde el celular en el banco. Así que bien. Pero bueno, aprovechen. Si quieren preguntar algo. Profe, ¿necesita mi DNI? No, ¿por qué? No. Ah, no, porque los otros profes me lo pidieron, por eso le preguntaba. ¿Profe de matemática? No, la profe de historia y de lengua y literatura me pidió en el DNI, por eso le preguntaba. Mira, no sé para qué te lo habrán pedido, pero no solemos pedir.
Ah, bueno, está bien, no hay problema. Sospecho que es para chequear si estás realmente inscrita en la materia. Eso sí. Puede ser. Yo te lo podría haber pedido para verificar que estás inscrita, pero yo sospecho que están los aquí presentes inscritos. Sí, a mí también me lo pidieron, así que... Por eso, yo creo que es más que nada para verificar que estén inscritos, ¿sí? Y que no sea cualquiera el que se une. Pero yo, a ver, si tienen este link, es porque pudieron entrar en la página. Entonces, eh, yo me quedo con esa tranquilidad, por eso no se los pido. Prefiero usar el tiempo para lo que necesitamos ver. Nos vamos a ver la semana que viene, entonces. Sí, la semana que viene. Recuerden, mañana tristemente no tenemos el encuentro por la reunión de equipo. No hay problema. Nos vemos, profesor. Gracias por todo. Dale. Ahora me quedo un momentito más si alguien quiere decir algo. Y si no, redondeamos. No, profe, buen fin de semana y feliz día para el Igual, primero. igualmente para todo el que esté viendo el video, para los aquí presentes, feliz día, pasen un buen fin de, espero. Eh, y nos vemos la semana que viene. Tal cual, también para vos. Pedro, para todo el que salude, para todo el que desee feliz día.